El 2 de octubre de 1552, después de 6 semanas de asedio, las murallas de Kazán explotan. No es un terremoto, no es un milagro. Son 11 toneladas de pólvora enterradas por zapadores rusos en túneles excavados bajo la fortificación principal de la ciudad. La explosión mata a miles de defensores tártaros instantáneamente. Los escombros vuelan 100 metros en el aire. El humo negro es visible desde 30 kilómetros. Y a través del agujero que solía ser una muralla de 5 metros de espesor, 150.000 soldados rusos bajo el mando de Iván IV, un joven de 22 años ya conocido como el Terrible, irrumpen en la capital del último kanato mongol en Europa. La masacre dura 3 días. Cuando termina, el kanato de Kazán, heredero directo de la Horda Dorada que gobernó Rusia durante 3 siglos, deja de existir. Los mongoles que una vez quemaron Moscú, que esclavizaron generaciones de rusos, que cobraron tributo durante 300 años, son aniquilados por los descendientes de sus víctimas. La ironía histórica es tan brutal como la explosión que abrió las murallas. Los amos se convierten en esclavos. Los esclavos se convierten en conquistadores. Y el último imperio mongol en el oeste muere enterrado bajo toneladas de piedra y pólvora europea. Iván IV nació en 1530 en un Moscú que vivía bajo la sombra del terror tártaro. El Kanato de Kazán, establecido en 1838, cuando la Horda Dorada se fragmentó, controlaba el río Volga y mantenía la tradición de las incursiones esclavistas. Cada año, jinetes tártaros cruzaban la frontera rusa, quemaban aldeas, capturaban miles de personas y las vendían en mercados de esclavos de Crimea y Constantinopla. Las fuentes rusas, probablemente exageradas pero cuyo núcleo de horror persiste, afirman que entre 1380 y 1550 los tártaros capturaron más de 200.000 personas. Iván creció escuchando historias de abuelas que habían visto a sus hijos arrastrados en cadenas hacia el sur. Creció viendo refugiados que llegaban a Moscú con cicatrices de látigos tártaros. Creció sabiendo que el poder real no residía en el Kremlin, sino en Kazán, donde Khans descendientes de Genghis Khan dictaban quién podía gobernar y cuánto tributo debía pagarse. Su infancia fue caótica y formativa. Se convirtió en gran príncipe a los 3 años en 1533, después de la muerte de su padre Vasili III. Su madre, Elena Glinskaya, intentó gobernar como regente, pero fue envenenada 5 años después, dejando a Iván huérfano a los 8 años. Boyardos aristocráticos, familias como los Shuisky y los Belsky, compitieron violentamente por el poder, usando al niño zar como títere. Las fuentes contemporáneas, escritas por clérigos que más tarde justificaron la brutalidad de Iván, describen escenas específicas, nobles irrumpiendo en sus aposentos privados durante la noche, ignorando sus órdenes incluso cuando las gritaba, golpeando a sirvientes leales frente a él como advertencia. A los 13 años, Iván ordenó su primera ejecución. Hizo que el boyardo Andrei Shuisky fuera arrojado a perros de caza hambrientos. Fue una declaración de que el niño rey estaba aprendiendo el lenguaje del poder que los boyardos le habían enseñado. Violencia sin piedad. Las fuentes contemporáneas describen humillación constante, nobles que ignoraban sus órdenes, competidores asesinados frente a él, una sensación permanente de impotencia. Cuando Iván cumplió 16 años en 1547, se coronó no como gran príncipe, sino como zar de todas las Rusias, un título que implicaba igualdad con los emperadores bizantinos y significativamente con los khans mongoles. Era una declaración. Iván no era un príncipe tributario, era un emperador, y los emperadores no pagan tributo. Para el joven zar, destruir Kazán no era solo estrategia geopolítica, era venganza personal por una infancia vivida en el miedo. Expediciones rusas anteriores contra Kazán habían fracasado en 1469, 1487,
1524, 1530, 1545, 1550. Las murallas eran demasiado fuertes, las defensas demasiado competentes, los refuerzos de Crimea demasiado rápidos. Pero en 1552, Iván tenía algo que sus predecesores no tenían: ingenieros europeos, artillería moderna y una determinación absoluta de no retirarse hasta que la ciudad fuera ceniza. El ejército que marchó hacia Kazán en junio de 1552 era el más grande que Moscú había reunido jamás. Las estimaciones varían entre 80.000 y 150.000 hombres. Iván trajo 150 cañones, ingenieros alemanes que entendían fortificaciones europeas, zapadores que sabían cómo excavar túneles bajo muros y provisiones para un asedio largo. Construyó una ciudad de asedio completa fuera de las murallas de Kazán: iglesias, hospitales, talleres, almacenes. Las fuentes rusas describen una estructura masiva de madera llamada la ciudad de Svilaysk, construida río arriba durante la primavera de 1551, un año antes del asedio. Miles de campesinos cortaron árboles en los bosques al norte de Moscú, transportaron troncos durante semanas y ensamblaron edificios completos que luego fueron desmontados, numerados y cargados en barcazas. La flotilla descendió el Volga durante el verano de 1551, un convoy de madera que se extendía kilómetros. Cuando las barcazas llegaron al sitio elegido cerca de Kazán, los ingenieros rusos reensamblaron la ciudad en menos de un mes. Iglesias con cúpulas doradas, cuarteles de 2 pisos, hospitales con quirófanos, forjas donde herreros trabajaban día y noche produciendo puntas de flecha, talleres donde carpinteros reparaban máquinas de asedio rotas. Era una ciudad fantasma de guerra, construida con el único propósito de destruir otra ciudad. Los tártaros de Kazán, observando desde sus murallas, veían la estructura crecer semana tras semana, comprendiendo que esta vez los rusos no se irían. Era ingeniería logística impresionante, diseñada para soportar un asedio de meses. El mensaje era claro: Iván no se iría, Kazán caería, o el ejército ruso moriría intentándolo. El asedio comenzó el 2 de septiembre de 1552. Los cañones rusos bombardearon las murallas constantemente. Las torres defensivas colapsaron. Las calles interiores se volvieron intransitables por escombros. Pero las murallas principales resistieron. Los defensores tártaros, dirigidos por el Khan Yadegar Muhammad, un joven de 18 años, respondieron con arqueros, piedras arrojadas desde las murallas y salidas desesperadas que quemaban máquinas de asedio rusas. El agua dentro de la ciudad provenía de manantiales subterráneos accesibles por túneles. Mientras los defensores tuvieran agua, podían resistir. Iván ordenó a sus ingenieros que localizaran esos túneles y los destruyeran. Los zapadores rusos, probablemente siervos forzados a cavar bajo amenaza de muerte, excavaron durante la noche mientras los cañones disparaban para enmascarar el sonido. Cuando finalmente localizaron el túnel principal de agua el 30 de septiembre, colocaron explosivos, lo detonaron y sellaron el suministro de agua de la ciudad. El agua dentro de Kazán se agotó en días. Los defensores, que habían estado racionando comida durante semanas, ahora enfrentaban sed sin esperanza de alivio. Las fuentes rusas describen escenas dentro de la ciudad sitiada: soldados tártaros bebiendo su propia orina, caballos siendo desangrados para que los guerreros pudieran beber la sangre, madres humedeciendo trapos con su saliva para dar a niños que lloraban con labios agrietados. Los cadáveres de los que morían de sed no podían ser enterrados porque cavar requería energía que nadie tenía. Se apilaban en las calles, atrayendo moscas que formaban nubes negras visibles desde las líneas rusas. El Khan Yadegar Muhammad intentó mantener el orden ejecutando a cualquiera sorprendido intentando rendirse, pero para fines de septiembre,
Las ejecuciones públicas se detuvieron porque los verdugos estaban demasiado débiles para levantar espadas. La moral no se desintegró, se evaporó. Pero Iván no esperó que los tártaros se rindieran. El 2 de octubre, después de semanas de excavación, los zapadores rusos completaron 3 túneles masivos bajo las murallas principales. Cada túnel contenía miles de kilos de pólvora. A las 7 de la mañana del 2 de octubre, las cargas explotaron simultáneamente. Iván IV observó desde una colina fortificada al sur, rodeado por guardias y clérigos. Tenía 22 años. Llevaba armadura ceremonial que nunca había visto combate. Cuando vio las murallas colapsar, permaneció inmóvil. Las torres cayeron. Miles de defensores murieron instantáneamente. El cronista Andrei Kurbsky escribió que la explosión creó un agujero suficientemente ancho para que 10 caballos galoparan lado a lado. Los soldados rusos cargaron inmediatamente a través de las brechas. Los defensores tártaros, aturdidos por la explosión, sin agua, hambrientos después de semanas de asedio, intentaron resistir. El combate degeneró en masacre calle por calle. Las fuentes rusas afirman que los soldados de Iván recibieron órdenes explícitas de no tomar prisioneros, excepto el Khan y la aristocracia. Lo que siguió no fue batalla, fue matanza organizada. Los soldados rusos, muchos de ellos campesinos reclutados que habían perdido familiares en incursiones tártaras durante generaciones, no necesitaron ser ordenados 2 veces. Entraron a las casas, arrastraron a familias enteras a las calles. Los que intentaron huir hacia el río fueron perseguidos y ahogados. Los que se escondieron en sótanos fueron quemados vivos cuando los edificios fueron incendiados sistemáticamente. Las crónicas tártaras, preservadas oralmente porque la conquista rusa destruyó su tradición escrita, afirman que el río Volga corrió rojo durante días, que los cadáveres flotaban río abajo hasta ser visibles desde aldeas a kilómetros de distancia, que el olor a carne quemada persistió semanas después de que terminara la masacre. La masacre duró 3 días. La mezquita principal fue quemada. Las casas fueron saqueadas. La población musulmana de Kazán fue asesinada o esclavizada. El Khan Yadegar Muhammad fue capturado vivo. Las fuentes rusas, escritas para glorificar a Iván, afirman que el Khan se rindió y pidió bautismo cristiano. Las fuentes tártaras posteriores, transmitidas oralmente durante siglos, afirman que Yadegar fue torturado públicamente para humillar a la población sobreviviente. La verdad probablemente está en medio. Yadegar fue capturado, forzado a convertirse al cristianismo ortodoxo y llevado a Moscú como trofeo. Vivió bajo custodia rusa durante décadas, un Khan sin kanato, un símbolo viviente del fin del dominio mongol. El resto de la aristocracia tártara que sobrevivió la masacre fue ejecutada o exiliada. La población musulmana de Kazán fue reemplazada sistemáticamente con colonos rusos ortodoxos durante las décadas siguientes. Las mezquitas fueron destruidas o convertidas en iglesias. La literacia árabe fue prohibida. La lengua tártara fue suprimida en espacios públicos. Era una conquista que buscaba no solo control territorial, sino aniquilación cultural. Los mongoles, que una vez borraron ciudades rusas de la existencia, ahora experimentaban el mismo proceso aplicado sobre ellos. En 1555, 3 años después de la caída de Kazán, Iván ordenó la construcción de la Catedral de San Basilio en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar la victoria. Es una estructura extraordinaria, con cúpulas multicolores que no se parecen a ninguna arquitectura ortodoxa tradicional, diseñadas específicamente para simbolizar la conquista de un mundo extranjero. Cada cúpula representa una batalla o santo asociado con la campaña de Kazán. La catedral se erige sobre la plaza principal de Moscú como un recordatorio permanente de lo que sucede cuando los imperios caen. Sus conquistadores construyen monumentos sobre sus cenizas. La belleza de San Basilio es inseparable de la violencia que la produjo. Las cúpulas brillantes,
visibles desde kilómetros, se construyeron con impuestos recaudados de territorios tártaros conquistados. Los artesanos que la diseñaron trabajaron en una Moscú, donde miles de esclavos tártaros capturados durante la masacre eran vendidos en mercados. La leyenda, probablemente apócrifa pero simbólicamente verdadera, afirma que Iván cegó a los arquitectos Varma y Postnik después de que completaron la catedral para asegurarse de que nunca pudieran construir algo más hermoso. Los historiadores modernos dudan de la veracidad de la historia, pero su persistencia en el folclore ruso revela algo más profundo, la percepción de que la belleza de San Basilio está manchada por sangre. Los constructores usaron madera de las estructuras de asedio desmanteladas en Kazán, madera que había absorbido sudor ruso y sangre tártara. Las piedras de los cimientos fueron extraídas de canteras trabajadas por prisioneros de guerra tártaros, muchos de los cuales murieron bajo el látigo de capataces rusos. Cada ladrillo, cada viga, cada panel de iconos pintado a mano dentro de la catedral fue financiado con impuestos extraídos de territorios conquistados donde familias tártaras lloraban a los muertos. La catedral no es solo un monumento a la victoria, es una lápida gigante, dorada y hermosa, erigida sobre el lugar donde una civilización fue enterrada viva. Es una metáfora perfecta para lo que Kazán representó, una victoria tan total que destruyó no solo un estado, sino la posibilidad misma de que ese estado pudiera ser reconstruido. La caída de Kazán abrió el este. En 1556, Iván conquistó el Kanato de Astracán, dándole control sobre todo el río Volga desde Moscú hasta el mar Caspio. La ruta comercial más importante de Rusia estaba ahora completamente bajo control moscovita. Los comerciantes ingleses, que buscaban rutas alternativas a Asia después de que los otomanos bloquearon el Mediterráneo, establecieron contacto con Moscú en la década de 1550 precisamente porque Iván controlaba el Volga. Era el comienzo de la expansión rusa hacia Siberia, un proceso que continuó durante los siglos siguientes hasta que Rusia se convirtió en el imperio territorial más grande de la historia humana. Todo comenzó con la explosión que abrió las murallas de Kazán. Pero la lección más profunda de Kazán no es geopolítica, es psicológica. Durante 300 años, desde la invasión mongola de 1237-1240 hasta la caída de Kazán en 1552, Rusia vivió bajo la sombra del terror mongol. Los khans dictaban quién podía gobernar Moscú. Los tributarios rusos viajaban a Sarai, la capital de la Horda Dorada, para arrodillarse ante los khans. Los jinetes tártaros llegaban cada década para quemar aldeas y recordar a los rusos que la resistencia era suicidio. Kazán rompió esa psicología, no gradualmente, no diplomáticamente, brutalmente, con 11 toneladas de pólvora y 3 días de masacre. Los descendientes de las víctimas aniquilaron a los descendientes de los conquistadores. El último kanato mongol en Europa no se rindió, no se retiró, fue borrado. Y los rusos que participaron en el asedio, que vieron las murallas explotar, que caminaron sobre los cadáveres de los tártaros en las calles de Kazán, regresaron a Moscú con una lección clara: el terror funciona. La violencia sistemática produce resultados. Los enemigos que parecen invencibles pueden ser destruidos si se aplica suficiente brutalidad. La Catedral de San Basilio permanece en la Plaza Roja hoy, un símbolo turístico de Rusia, fotografiado por millones que no conocen la historia de sangre que representa. Cada cúpula brillante es un monumento sobre un tumba. Cada color es sangre lavada y convertida en arte. Kazán no fue una batalla, fue una ejecución planificada, ejecutada con ingeniería europea y brutalidad asiática, financiada por siglos de humillación acumulada. Los mongoles, que una vez parecieron invencibles, murieron bajo escombros y pólvora, aniquilados por las mismas tácticas de terror que ellos habían perfeccionado.
Iván el Terrible no destruyó el último imperio mongol en un combate honorable. Lo enterró vivo, lo quemó, lo reemplazó y construyó una catedral sobre sus cenizas para asegurarse de que nadie olvidara quién ganó. Y esa catedral, hermosa e imposible, se erige todavía como testimonio de una verdad que ningún imperio quiere admitir. La belleza a menudo se construye sobre ruinas, y los monumentos más espléndidos son, con frecuencia, lápidas.